Sí me escuchan, ¿no? Sí, profe. Eh, bueno, teníamos programado continuar desarrollando la temática de etnografía. ¿Listo? Hace 8 días hicimos una introducción un poco teórica de lo que se entiende por etnografía, pero el día de hoy el profe Jairo trabajará algo referente con la etnografía educativa, pero desde un ejercicio también práctico. ¿Listo? Entonces, profe, les cedo la palabra y luego pues discutimos sobre lo Vale, que listo. expone. Muchas gracias. Entonces, chicos, nosotros ya aproximamos o ya estamos cada vez más cerca de lo que es la etnografía y llegábamos como a puntos centrales o llegábamos como a conclusiones frente al trabajo que hace la etnografía y totalmente nos centramos en que es algo antropológico, ¿sí? O es algo que le pertenece a la antropología, que es la que más lo usa. Entonces, partiendo de esa perspectiva de ver cómo se realizaba un proceso o, o- o algo paso a paso, un proceso algorítmico, hablábamos primero de una observación, un registro y un análisis, ¿no es cierto? Entonces, esos eran como los tres pasos fundamentales dentro del trabajo de campo frente al proceso que nos ofrece la etnografía. Para el caso de la etnografía educativa no es muy diferente, ¿sí? Se apega a lo mismo, conceptualmente la etnografía sigue cobrando la misma importancia, pero ¿qué sucede? Lo que cambia o lo que gira es el contexto, ¿sí? Ustedes en la búsqueda juiciosa que hicieron llegaban a conclusiones que es siempre que se pretende estudiar un fenómeno cultural, es cuando se aplica la etnografía. Entonces, un fenómeno cultural también es la educación, ¿sí? Tal cual como se presenta el aula de clase, es un fenómeno cultural, un fenómeno social. Algunos autores ya hablan incluso de un fenómeno económico, de esas microeconomías que se mueven en las aulas de clase. Entonces, no tanto en la clasificación por estrato, ¿sí? Sino que sí ver cómo un estudiante logra pasar su día cuando un padre de familia no tiene cómo darle descanso. Entonces, son nuevas interpretaciones que se empiezan a dar del aula de clase y que dichas interpretaciones necesariamente salen de hacer un proceso etnográfico en el aula de clase. Entonces, por ello, abusivamente, diría yo, la educación se atrevió a hablar de una etnografía educativa, ¿sí? A ver cómo ese mismo proceso lo llevamos a las aulas de clase, pero hay que cumplir con las mismas características de la etnografía. Entonces, hay muchas variables que hacen parte de. Una de ellas para mí es el tiempo, para mí es fundamental el tiempo. Entonces, yo siempre he puesto como en duda cuando las investigaciones que se hacen en el aula de clase a raíz de la observación que se hizo durante la práctica, por ejemplo, tienen ese poder para llamarse etnografía o para usar el método de la etnografía cuando solo hacían práctica 1 o 2 horas a la semana. Entonces, cuando he tenido investigaciones en las cuales he sido jurado, he sido asesor, siempre me pone a pensar eso. Realmente con las 2 horas que yo asistí por semana, ¿me permite hablar ya de una etnografía? Sí, yo siempre he criticado esa parte porque a mí me parece que el único llamado a hacer etnografía en el aula es el maestro titular. ¿Sí? Llámese director de grupo o en las básicas primarias, pues es mejor la profe o el profe porque es el que da todas las asignaturas y si acaso varían es para educación física, informática, para inglés, pero ella se conoce cada cosa de los niños, ¿sí? Y más aún cuando son aquellas profes que inician con un grupo en primero y lo entregan ya en quinto, entonces van todos los años, entonces imagínense todo el ejercicio investigativo y la rigurosidad que gozaría ese proceso que acabamos de mencionar. Entonces, desde esas perspectivas vamos a hacer ese análisis real de cómo se construye etnografía desde la educación. Para ese caso, lo vamos a hacer en dos etapas. Vamos a hacer la presentación conceptual de lo que tiene que ver la etnografía educativa. Presentaremos los instrumentos que se usan para o que apoyan, bueno, primero las técnicas e instrumentos que apoyan ese ejercicio y posterior a ello haremos un ejercicio práctico, llamémoslo práctico dentro de la atención remota, porque el ejercicio práctico que hacíamos era el que se iban a las instituciones educativas, pero ahorita no tenemos dónde, entonces tenemos que buscar otras alternativas para cumplir con esos objetivos.
confirman cuando puedan ver mi pantalla, por favor? Sí, profe, ya termina. Muy bien, entonces, dentro de este subnúcleo, pues de cómo nos apropiamos creativamente de las herramientas para el manejo y la recreación del saber, pues nosotros siempre vemos la necesidad de hacer el ejercicio etnográfico para que ustedes tengan el acercamiento a las realidades educativas y a partir de esas realidades nosotros podamos crear y sobre todo ver cómo llevamos el conocimiento a las aulas de clase, pues y en este tiempo tenemos que buscar nuevas alternativas, pero vamos a intentar apegarnos a todo ese proceso que se relaciona con este método. Antes de irme directamente a lo que tiene que ver con la etnografía, yo veo la necesidad de hacer esa claridad frente al lugar de donde sale la etnografía, ¿sí? O poder delimitar bien en qué punto usted debe escoger la etnografía. Entonces, en todas las etapas investigativas, ¿sí? Cuando iniciamos con un planteamiento, bueno, tema, título, planteamiento del problema, dentro de ese planteamiento, la descripción, la formulación, los objetivos, la justificación, la categorización, ¿sí? U operacionalización, como la llaman otros. Se viene el marco referencial. Ese marco referencial a su vez se compone por marco contextual, marco teórico, marco ético, marco legal. Después ya entramos a la parte que tiene que ver con el diseño metodológico. Todo lo que mencioné arriba es el qué de la investigación. Y el diseño metodológico es el cómo de la investigación, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar esa investigación? Yo aquí he traído el resumen de lo más usual en investigación, ¿sí? Quiero ser muy claro que hoy en día el llamado que nos hace la investigación es a que cada investigador construya su propio diseño metodológico, ¿sí? Pero a mí me parece pertinente que cuando yo estoy apenas aprendiendo a investigar, se rija por este orden que les estoy presentando aquí o que les aparece en este momento a ustedes en su pantalla, ¿sí? Un paradigma, un enfoque y un tipo o método. Entonces, a mí me parece que en estas alturas en las que ustedes están pensando en hacer su trabajo de grado para optar por su título, me parece que se debe empezar así, desde estas etapas, porque si bien las etapas posgraduales nos muestran otras maneras de hacer diseño metodológico, es confundirlos en este momento. ¿Sí? Es generar confusión, es llevar a esas discusiones en algún punto, es que un profe me enseña de una manera, otro profe de otra, en fin. Por ello, yo me atrevería a decir que esta es la parte inicial de cómo debe construirse el diseño metodológico. Lo primero que nosotros hacemos en investigación es definir el paradigma, ¿sí? Esos paradigmas antes eran dicotómicos, o sea, podíamos escoger un cualitativo o cuantitativo, uno de los dos. Con el pasar del tiempo, la investigación nos mostró que podemos hacer una muy buena investigación utilizando los dos paradigmas y por ello lo llamamos un paradigma mixto, ¿sí? Entonces, para este caso yo he utilizado el color rojo para ir haciendo la conexión. Haga de cuenta que lo de color rojo se simboliza con unas flechitas y lo de color negro pues se apega a otro proceso, con excepción del mixto que utiliza todos. Entonces, en el caso cualitativo lo primero que defino es eso, mi paradigma cualitativo. Cuando yo defino el paradigma cualitativo, yo debo seleccionar el enfoque por el cual voy a trabajar. Si se convierte en un proceso hermenéutico, si se convierte en un proceso histórico hermenéutico o si finalmente va a ser un proceso crítico social, que en el momento de establecer el crítico social tiene mucho de hermenéutico, entonces podríamos decir que es un elemento procedimental y obligatorio. En la actualidad, hay países que han suspendido, no suspendido, o le han quitado valor a la investigación básica, que es por lo general la que sale de los procesos hermenéuticos o histórico-hermenéuticos. Nos llaman siempre más a la investigación aplicada, en la cual nosotros ya estemos innovando. Pero se olvidan que la investigación básica es la base para poder hacer investigación aplicada, en otras palabras. Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo selecciono mi paradigma, me voy a mi enfoque. Puede ser hermenéutico, ¿sí? ¿A qué se dedica la hermenéutica? ¿Se acuerdan?
Sin miedo a equivocarse. La interpretación de los textos. Sí, Cristian, muchas gracias. A interpretar los textos, bueno, más allá de los textos, a interpretar la realidad, ¿sí? Eso es lo que hace el proceso hermenéutico. Creo que Freddy, estás diciendo algo, creo. No estoy seguro. Bueno, entonces, una interpretación de la realidad del histórico hermenéutico se hace de una construcción con unos antecedentes, interpretar una realidad basada en unos antecedentes. Sobre el análisis. Dime, Freddy. Creo que está llegando muy tarde la información de Freddy. Bueno, entonces les decía, se hace bajo unos antecedentes bien. Y el crítico social, siempre que nosotros no lo topemos por allí, estas dos palabritas crítico social desde la parte investigativa, entonces es que estamos obligados a hacer transformación de esa comunidad donde estamos trabajando, ¿sí? Esa palabra crítico siempre hace referencia a eso, a ver cómo nosotros transformamos esa realidad que encontramos. Desde educación, esto se invierte, se llama sociocrítico. Significa que lo que hace el docente en el aula sirve para transformar la sociedad inmediata de los niños, entonces, de los jóvenes o niños. Entonces, desde ese aspecto, yo puedo seleccionar cualquiera de estos enfoques para mi investigación. Si quiero hacer un elemento descriptivo o si quiero generar transformación. Una vez yo selecciono el enfoque, me voy a seleccionar el tipo o método. Cualquiera de los dos términos es igual. Por lo general se utiliza más método, pero hay algunos lineamientos de investigación que lo llaman tipo. Para que no se confundan, yo utilicé los dos, que puede ser tipo o método. Desde esta perspectiva, entonces, he generado aquí algunos métodos que se utilizan muy relacionados con toda esta linealidad que acabo de hacer aquí, que es la investigación-acción, que es la IA, la investigación-acción participativa, que es la IAP, y la última, que es la etnografía educativa, que es la que nos trae el día de hoy a esta reunión. Entonces, en el caso de que yo haga esta selección, por ejemplo, el más utilizado es el paradigma cualitativo, hermenéutico o histórico hermenéutico y etnografía educativa, se apega mucho al ejercicio que quiero hacer. Cuando hay intervención, por ejemplo, escoge el crítico social porque va a haber transformación y la investigación acción participativa, que es la más llamada a eso, porque usted va a garantizar que se cumpla. También depende desde los autores que usted la defina. ¿Sí? Entonces eso también condiciona mucho porque su participación no es lo único que garantiza que usted esté haciendo IAP. Hay muchas formas, como les digo, depende del autor que nosotros utilicemos para la significación de este método. En el caso de que nosotros seleccionamos la etnografía educativa, entonces inmediatamente de entrada estamos diciendo que vamos a hacer un estudio riguroso frente al proceso que se puede llevar en el aula de clase. Entonces, la clase pasada ya habíamos hecho una definición sobre etnografía, que a mí me gusta mucho lo que entrega Bastán, que es la etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad. Entonces, así un concepto muy simple, pero que ustedes se encargaron de ampliarlo mucho. Ahora sí, esa etnografía educativa nosotros la llevamos a eso, al salón de clases, para saber qué es lo que se propone dentro de esa perspectiva. Y Pulido nos dice que la etnografía puede hacerse y se acerca mucho respecto al fenómeno que se quiere estudiar. En este caso, pues ya no se convierte en un fenómeno de ver cómo convive la comunidad, qué hace este grupo indígena, qué hace, no. En este caso vamos a ver cómo se presentan los fenómenos en una organización escolar. Entonces, lo que queremos es ir a ver qué procesos o qué fenómenos encontramos nosotros de eso que llamamos aula de clase. Y entonces, cada uno de esos fenómenos, entender que es muy normal, por ejemplo, que mm, niños pequeñitos que empezaron en grado primero llegan al grado tercero, cuarto y uno les pregunta, bueno, ¿y por qué ustedes tres son los mejores amigos? Es que nos conocimos desde el primer día de clases, todo este cuento empiezan a contar y uno se da cuenta que los tres son de apellido, por ejemplo, son de apellido eh, Castro, Castillo, Calderón, supongamos.
¿sí? Y entonces son cosas que llaman la atención. Bueno, ¿y por qué ellos tres? Y de pronto me voy a ver a charlar con otras niñas, también tienen los mismos, la misma inicial de los apellidos, o por ejemplo es Castro, Calderón, Díaz, supongamos. ¿Sí? Y entonces miren que esos son ya fenómenos que uno puede empezar a estudiar en el aula. ¿Por qué? Porque tal vez el primer día de clase la profesora, antes de hacerlo seguir, los organizó por lista y van en filas, ¿no es cierto? Y entonces los más cercanos son los que se empiezan a hacer amiguitos y eso se convierte en una amistad pues que se va de años. Y entonces son cosas que llaman la atención. Son fenómenos muy mínimos, pero que hacen parte de los entornos escolares y que en últimas empiezan a figurar como una categoría sociocultural de ese proceso. Para el caso San Fabián nos expresa también y dice que la educación puede ser vista como un proceso cultural, ¿sí? En el cual se aprende a actuar adecuadamente como miembros de una sociedad. Y eso también hace que el elemento o el contexto se convierta en un contexto idóneo para la investigación etnográfica, ¿sí? El poder nosotros llegar a observar y evaluar todos los fenómenos que se presentan en el aula de clase es maravilloso, es perfecto. Ahora bien, hay algo, pues así como estamos hablando de lo bueno y lo maravilloso de la etnografía, también tenemos que hablar de los puntos negativos, ¿sí? La etnografía condiciona mucho los espacios, ¿sí? Cuando se pretende hacer etnografía como un ente externo al aula de clase, ¿qué sucede? Yo les garantizo, y si han tenido la experiencia, me van a dar la razón. Por ejemplo, vamos a hacer una observación en el grado tercero, ¿sí? Usted entra, la profe le dice, siéntese usted atrás para que nos observe mejor cómo nos comportamos. Usted se sienta atrás y todos los niños lo voltean a ver a usted, y así. ¿Sí? Y peor los que están aquí cerca, ellos se ponen nerviosos como si no les fuera a pegar. Entonces, son elementos que también pueden poner en duda el comportamiento normal de ese fenómeno social que queremos observar, ¿sí? Entonces, yo como agente externo a esa aula de clases, entonces puedo causar ese condicionamiento, ¿sí? Ese día o la misma profe dice, mañana va a venir un señor de la universidad a visitarnos, los necesito bien comportaditos, ¿sí? Y tal vez la profe nos parrandea el inicio de la investigación porque les dice, yo sé que mañana es con sudadera, pero como va a venir ese señor de la universidad, van a venir todos con el uniforme de diario. Empezó a cambiar todo, ¿sí? Empezó a condicionar sin que uno quiera hacerlo, me hago entender. Entonces, esos son como punticos negativos de la etnografía. Aquí se da explicación a lo que hacían los psicólogos, por ejemplo, que a través de una cámara de Gesell observaban los procesos sin ellos ser observados. Entonces, esas cosas empiezan a modificar ese espacio y empiezan a condicionar los elementos que se van dando dentro del mismo. Que si bien se puede aplicar es muy bueno, pero yo, por ejemplo, toda esta se la entrego siempre al profesor titular. Me parece que se puede hacer bien. Ahora sí, ustedes pues ya ganan confianza y se convierte en un elemento más del aula de clase, pues no hay mayor problema, usted va a ser uno más de ellos ya. Y ahí es donde la etnografía va a cobrar mucha más razón de ser dentro del proceso educativo. Entonces, nosotros ya dentro de la etnografía habíamos hablado de 3 momentos, ¿no es cierto? Que son el proceso de observar, el proceso de registrar y el proceso de analizar y reflexionar. Entonces, miren que lo mismo que hace la antropología, nosotros lo estamos trasladando a la escuela. Hacer un proceso de observación, un proceso de registro y un proceso de analizar y reflexionar. Entonces, las 3 cosas más importantes dentro de la etnografía, nosotros también las repetimos en el aula de clase cuando hacemos etnografía educativa. El primer paso es fundamental, ¿sí? El de observar. La observación participante en los centros es lo que permite que haya contacto con los sujetos estudiados, ¿sí? Lógicamente, pues lo que esperamos es que si yo estoy al lado de un niño, pues yo no le diga al niño, no, no hagas eso, o ¿por qué no hablas? ¿Por qué no le jalas el pelo de la de adelante? No, ¿sí? Porque estaríamos ya condicionando nuevamente el ejercicio donde nosotros vamos a estar. Pero sí es fundamental ese proceso de observación, ¿sí? Que nosotros estemos atentos. Ahora bien, ¿qué es lo que se presenta a veces? Que en el ejercicio de observación, cuando no llevamos claro un fin, qué es lo que necesitamos, empezamos a apuntar todo, ¿sí? Y tal vez yo llego con un ejercicio de observación de 4, 5, 6 páginas de un día, pero realmente cuando yo hago el filtro en el análisis y reflexión, me doy cuenta que lo único que me sirvió es media página, porque ¿qué? Me dediqué a apuntar todo.
¿sí? Y son ejercicios de observación mal llevados. Entonces, hoy vamos a pretender es como aprender cómo hacer bien ese ejercicio de observación, ¿sí? En algún punto entender hacia dónde queremos llegar. Una vez nosotros estamos observando, yo diría que hay dos opciones. El registrar, tal vez yo me equivoco aquí, espero no se confundan cuando yo le escribo aquí el número 2, ¿sí? Porque también puede ser paralelo al momento en el que yo estoy haciendo observación, ¿sí? Entonces, el registro, que es el paso importante, entonces yo podría decir que tiene dos opciones. Puedo ir a observar e inmediatamente termino la observación, iniciar mi proceso riguroso de registro, ¿sí? Pero a veces la mente es frágil y se olvida, entonces por ello el registro también se puede hacer paralelo al momento de la observación, que también tiene su punto negativo. Sí, porque puede ser que en el momento que a mí me dio por escribir algo, sucede algo importante en el aula y yo me lo perdí por estar tomando nota del ejercicio, ¿sí? Entonces, puede darse desde las dos partes, ¿no? Entonces, por eso ahora vamos a ver cómo se hace el diario de campo para evitar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque el diario de campo a su vez se convierte en eso, en un diario donde nosotros escribimos, tachamos, subrayamos y sacamos las cosas más evidentes y más importantes que puede arrojar la observación. Entonces, en ese proceso de registro, nosotros lo que buscamos o lo que intentamos hacer es que cada elemento, cada comportamiento, cada circunstancia que se vaya presentando, ojo, pero con relación a mis categorías de investigación o con relación a lo que yo quiero construir, es lo que a mí me permite alimentar el proceso que voy a llevar. ¿Sí? Porque en algunos casos, cuando yo no tengo unas categorías definidas frente a lo que se quiere trabajar, se convierte en una observación que va a divagar mucho, ¿sí? Y que voy a estar apuntando cosas desde que el profe se salió a contestar el celular hasta otra vaina de menor importancia que tal vez no me aporta en el proceso. Entonces, desde la investigación, pues lo que se recomienda es que la etnografía cuente con unas categorías claras frente a lo que se desea. Si yo estoy trabajando algo relacionado con disciplina, por ejemplo, o comportamiento, entonces pues debo centrarme en esas circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, llego al aula de clase, se trata de hacer una observación relacionada con eso, con disciplina o comportamiento, pero en mis anotaciones me llevo, es que los niños no cuentan con los recursos necesarios para estudiar. Uno de ellos no tiene colores, por ejemplo. Sí, claro, perfecto que usted dice esa observación, pero si nosotros hacemos más a fondo un estudio, un proceso de análisis, nos vamos a dar cuenta que pues tal vez no tiene nada que ver con lo que yo estoy observando. Ahora que si usted logra hallar una relación que pues ese niño como no tiene para pintar, entonces por eso se agarra a molestar a los otros, puede darse ese proceso, puede ser, aunque por eso yo siempre recomiendo que debe irse con categorías o con algo definido en ese momento. ¿Sí? Esperar qué es lo que se desea encontrar allá. Ahora, si bien, si no se trata de un proceso investigativo riguroso, pues usted puede ir abiertamente a ver qué es lo que encuentra en esa comunidad, ¿sí? Y tal vez este ejercicio etnográfico no se hace cuando ya se ha definido un proceso, sino que se hace antes de definir un proceso investigativo, ¿sí? Usted llega abiertamente y quiere conocer qué cosas, qué panorama se presenta en esa aula de clase y de acuerdo a eso, pues nosotros empezamos a construir un proceso. Puede ser las dos opciones, ¿sí? El registro, hay muchas formas de llevar el registro, pero yo aquí he traído dos que me parecen que son las más importantes, que son el diario de campo y la ficha de observación, ¿sí? Yo la anterior clase yo les decía que a veces la ficha de observación no es muy recomendada, ¿sí? Me puse con el momento que estaba preparando o estábamos con Iván preparando esta parte, me parece a mí importante hablar de la ficha de observación y una ficha de observación bien elaborada para precisamente este tipo de observaciones o de este tipo de procesos etnográficos en la escuela. Entonces, eso los vamos a conocer en un momento para ver cómo se comportan realmente. Y tercero, el análisis y la reflexión, ¿sí? Estos elementos vienen desde esa reflexión antropológica, precisamente, de entender al ser humano, ¿sí? De entender cómo se comporta como persona y entonces a partir de ello, de ese proceso, nosotros podemos hacer un estudio de esa cultura. Ya tenemos toda la observación, tenemos el registro y entonces ahora sí necesitamos empezar a escribir, empezar a conectar cosas, empezar a comprender
interpretar las situaciones, entonces empezarle a dar un significado, lo cual pues al finalizar el proceso, tal vez de acuerdo a las técnicas e instrumentos que hayamos seleccionado, nos va a brindar una mejor posibilidad para el ejercicio de análisis o triangulación si es que estamos hablando de una investigación. Pero entonces, estos son como los procesos que deben llevarse también para la práctica de la etnografía educativa o la etnografía en la escuela. Este es el proceso a llevar. No sé si hasta el momento de pronto haya alguna inquietud o haya alguna pregunta. Profe, Cuénteme. tengo una duda. En el segundo punto, en registrar, ¿se puede llevar un registro tecnológico, digámoslo así, por medio de la tecnología? Más o menos como que usted puede grabar algo por audio, o necesariamente tiene, o es mejor hacer un diario de campo o una ficha de observación. Verás lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros, pues en educación estoy hablando, Iván ya nos hará la claridad cómo se hace con las culturas porque me parece que apunta para las dos cosas, ¿no es cierto? Cuando se hace en instituciones educativas o hablamos de una etnografía educativa, antes de poder grabar, antes de hacer ese registro de audio o hacer ese registro de video, hay que hacer firmar el consentimiento informado, ¿sí? Y entonces un consentimiento informado, desde mi perspectiva, siento que condiciona ya el proceso que tú vas a realizar. Porque primero el consentimiento informado debe pasar por una aprobación, ¿no es cierto? Es otro instrumento que debe aprobarse. Segundo, que debe ser visto por la institución educativa. Y ellos ven si se aprueba o no se aprueba. Y tercero, que el niño no te lo va a poder firmar, sino que quien tiene que firmárselo es su representante legal. Y en este caso el representante legal es el padre o madre de familia o el acudiente, en caso de que no esté con papá o con mamá. Entonces yo sentiría, Esteban, que es complicar el proceso etnográfico. ¿Sí? Mientras que si tú vas, te sientas y haces un registro con un simple observador. Entonces, por ello, yo no recomiendo que se graben los procesos de cuando tú aplicas la etnografía, por toda esta rigurosidad que necesita desde el aspecto legal. Ahí para complementar un poquito con lo que dice, con la pregunta de Esteban, bueno, coincido un poco también con lo que dice el profe Jairo. Sin embargo, digamos, bueno, de entrada sí utilizar, digamos, el diario de campo y netamente la ficha de observación. Yo diría como hasta que entrar en confianza, ¿no? Generar como ese ambiente de confianza como que es importante. Una vez uno genera ese ambiente de confianza, digamos, es posible, ahí sí como dice el profe, con un consentimiento, poder, ¿no? Hacer otro tipo de registros. De hecho, por eso es bienvenido, por ejemplo, el uso de, incluso de registros fotográficos, ¿no? O sea, como la fotografía también nos permite hacer alguna exploración etnográfica, ¿no? Lo mismo que el video y lo mismo que el audio, ¿no? Pero de entrada, pues, sí es como difícil precisamente por lo que dice el profe, por ese condicionamiento, ¿no? Eh, en cambio, si tú utilizas estos otros instrumentos, ya cuando creas un ambiente de confianza, pero que la situación ya es diferente. En el caso, por ejemplo, sí, por ejemplo, si tú vas a hacer una etnografía, hablemos un poco desde el campo social o cultural, necesariamente si tú tienes que, incluso hay unos formatos, ¿no? Y pedir la autorización, porque eso se llama uso de imagen, ¿no? Uno no puede, de alguna otra forma, digamos, fotografiar algo o tomar un video de algo y no pedir, ¿sí? Este consentimiento, ¿no? Entonces eso sí es importante, solamente esa aclaración. Vale, gracias, profes. Listo. Sí, es de mucho cuidado porque cuando hacemos investigación o procesos o este tipo de métodos en el aula, eh, hay, eh, hay muchas aristas que se ponen en juego, ¿no es cierto? Hoy en día, acuérdate que pues la vulneración de los niños, de su imagen, de todo esto tiene mucho que ver y a veces el confiarse, ¿sí? Porque a veces tú vas a decir y la profe te va a decir, ah, no, tranquilo, venga. Pero vaya, Esteban, nos encontramos con un papá, perdón la expresión, un papá jodido, un papá que friega,
y ve que su hijo está en esa situación o él sabe o le contaron que eso es prohibido sin pedirle permiso, entonces mira lo que podría convertirse, ¿no? Además que lastimosamente, no todos, no quiero generalizar, en algún punto cuando se asume que uno está haciendo investigación, yo no sé por qué se lo asocia con que eso va a generar plata, ¿sí? Y entonces eso empieza a condicionar también otros elementos, entonces yo pienso que a veces es mejor como cuidarse en salud o hacer toda esa rigurosidad con el consentimiento informado para el caso de la etnografía educativa o mejor hacer el registro manual, digámoslo de alguna manera, Esteban. ¿Listo? Pero buena pregunta. ¿Alguien más de pronto, chicos? No, perfecto. Entonces, acá yo ya les mencionaba pues que dos, no quiere decir que solo existen estos dos, hay muchos más, pero a mí me parece que son los más pertinentes, el diario de campo y la ficha de observación, permiten hacer ese registro claro. Entonces, les comentaba, uno de ellos es ese diario de campo, ¿sí? Que desde mi perspectiva es el que permite hacer un registro un poco más libre de lo que se desea. Entonces son las anotaciones más claras, el elemento así circunstancial que se presentó, entonces yo lo puedo apuntar, lo puedo llevar a cabo, ¿sí? Y entonces únicamente se compone por dos ejercicios. Una primera etapa que es el hecho observado y el otro es la reflexión inmediata o reflexión posterior al haber finalizado la observación. Entonces puede darse así, puede darse desde esa perspectiva. Y si no, tenemos el otro paso que es la ficha de observación. ¿De qué se trata? Este goza de un poco más de elaboración, entonces ya se cierran unos criterios porque vamos pensando en qué cosas podemos encontrar en el aula de clase, ¿sí? ¿Qué elementos pueden llamar la atención? Eh, Salir de observar, hacer una observación en una universidad privada, por ejemplo, ¿sí? Vamos a llegar, ingresar a un salón y encontrar que esa aula de clase está organizada por filas. Puede ser un elemento. Cuando voy a hacer la observación en una U pública, nos damos cuenta que hay un poco más de libertad, ¿sí? Cada cual organiza su pupitre donde él quiera. Entonces, esas son cosas que usted ya va a decir en una ficha de observación. Bueno, ¿sí? ¿Cómo se encuentra o se encuentra organizada el aula de clase? Siempre, a veces, nunca. Eso puede ya presentarse en una ficha de observación. Mientras que en el diario de campo lo que yo puedo hacer es en el momento de iniciar la clase, los pupitres están organizados por filas, ¿sí? Y si usted es un poco más riguroso, es de los que dice, hay 6 filas y cada una con 5 pupitres, ¿sí? Eso es lo que usted registra en el hecho observado. Y la reflexión inmediata, entonces usted puede, o una de dos, o decir que cuentan, tal vez se nota que cuentan con personas que hacen el aseo previo al inicio de clase, o los mismos estudiantes, puede ser los que hacen ese proceso, pero voy a esperar a que finalice la jornada para ver si son ellos los que dejan organizando los pupitres. En un momento vamos a ver dos ejemplos de cada uno de ellos y uno de aplicación para que ustedes comprendan cuál es el proceso que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, estos son los dos recomendados, ¿sí? El diario de campo y la ficha de observación. Yo no sé si el profe Iván aplique otros, ya que el profe pues trabaja mucho más con comunidades más abiertas, ¿no es cierto? Aparte de las escolares. ¿Utiliza algún otro, profe, de pronto usted, pues aparte de la fotografía y esos? Bueno, el diario de campo y la ficha de observación. No, yo creo que esos son los Sí, no, también. fundamentales, ¿no? Sí, a veces se utilizan también, eh, bueno, en el caso, por ejemplo, son se me fue el nombre bueno, es algo parecido al diario de campo, ¿no? ¿Bitácora? Cuando uno hace, digamos, los trabajos, sobre todo en contextos sociales y culturales. Creo que es una bitácora. Bitácora. Ajá. Es una bitácora. Entonces, en esa bitácora también se registra, digamos, minuciosamente el paso a paso de la observación, ¿no? Pero estos dos casi son los generales, sobre todo el diario de campo, ¿no? El diario de campo sí es clave para estos ejercicios.
Listo, profe, muchas gracias. Y pues hay que pensar lo que les mencionaba el profe Iván hace un momento, que ese diario de campo puede ir acompañado por fotografías, ¿no es cierto? Entonces yo puedo complementar el ejercicio con una buena foto que me permita a mí describir muchos elementos de lo que yo pretendo hacer, después de que ya pues haya cumplido con la rigurosidad de permisos y todas estas circunstancias. Entonces podría darse así. Entonces, miren, el diario de campo, ¿de qué se trata? Fundamentalmente es un documento muy simple, muy sencillo, que nos permite no olvidar lo que estamos viendo o no olvidar lo que se ha observado. Entonces, por eso el diario de campo, al ser tan simple pero tan bueno en su registro, es el más utilizado o es el más común dentro de todo el proceso, ¿sí? Yo lo he resumido en dos formas, ¿sí? Entonces digo, en el diario de campo se anota absolutamente todo lo que observamos, ¿sí? Y en otra columna se anota los comentarios, lo que puede ser la reflexión inmediata o la reflexión posterior, que es el ejercicio que van a hacer ustedes en un momento. Entonces, de igual manera, aparte de esas dos columnas de el hecho observado y del comentario o reflexión, pues lógicamente es bueno darle un contexto, ¿no es cierto? Y ese contexto va orientado por el lugar, la fecha, la hora, incluso aparte de la situación que se da, el tiempo que dura la observación y otras circunstancias que permitan establecer que se cumplió con una rigurosidad. Entonces, es muy diferente hacer una observación de 15 minutos en un aula de clase, ¿sí? O es muy diferente hacer la observación únicamente de la primera hora de clase de 7 a 8 o de 7 a 7:55 a hacerla durante toda la jornada. Tal vez usted llega y de 7 a 7:55 en esa aula de clase se encuentra pues unos niños inmaculados, ¿sí? O sea que son santos esos niños, no hacen un daño. ¿Sí? Pero cuando regresan del descanso, por ejemplo, ya los niños cambian de comportamiento. Esos mismos que usted vio a las 7 de la mañana bien puestecitos, pues, bien puesta la corbata, si es que usan corbata, bien peinaditos, después del descanso ya llegaron sin corbata, manchados el uniforme, pues lo que hace la libertad de un niño en un descanso, porque eso realmente es el descanso. Entonces, mire que también esa rigurosidad depende de la duración de la observación que se realizó. ¿Qué tal pues si hago la observación siempre a las 7 de la mañana? Pues voy a encontrar siempre ese ejercicio así. Pero me condiciona que no observe el resto del día o el resto de la jornada que estuvieron trabajando. Entonces, esos comentarios que el observador, valga la redundancia, observa, ¿sí? O que realiza después de la observación, ya vienen desde la interpretación que él puede hacer de dicha observación. ¿Sí? Entonces, este ya puede acercarse al saber que desde su conocimiento, desde cosas o hacia donde quiera darle tendencia a la investigación, puede empezar a hacer comentarios. Lógicamente que esos comentarios después van a tener que triangularse dentro de un ejercicio más riguroso de análisis desde la investigación. Entonces, son cositas que también nos deben ir alimentando el proceso de observación. Y lo que pues ha sido ya muy recurrente, que el día de campo puede tener una forma sencilla. Entonces, miren. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Entonces yo les digo, el diario de campo se compone por dos partes, o la tercera podría ser el contexto. Entonces, lo observado y los comentarios. Entonces, miren, lugar, comuna El Ensueño del Páramo. Fecha, 31 de agosto de 1989, de 11 a 5:30, ¿sí? Minga para el canal de riego. Entonces, esa es la situación que se realizó. ¿Qué observé? Cerca de 200 participantes, más de la mitad son mujeres, todos se destacan a la limpieza del terreno y acabar, utilizan como instrumentos, no sé, palas, picos, bueno, lo que ya pues la observación se haya logrado ver, ¿no es cierto? Y trabajan en grupos pequeños, entonces de esos 200 están distribuidos. Entre mis comentarios, entonces, ¿yo qué hago? Al darme cuenta que hay tanta gente participando en una minga, yo podría decir, parece que la gente tiene mucho compromiso frente a la actividad que desean realizar. Entonces, puedo hacer yo una afirmación. Después, hay algo que me llama la atención, que puede, acuérdense que las preguntas siempre se convierten en un elemento que me va a ampliar a mí un ejercicio posterior. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué habrá más mujeres que hombres? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál será la razón? Podemos después eso indagarlo ya con la comunidad, charlando a través de entrevistas o diferentes situaciones
que también entran dentro de la etnografía, ¿sí? Acuérdense que aparte de hacer observación, más adelante, como lo mencionaba el profe Iván, nosotros ya podemos tomar un poco más de confianza y entonces charlarle, bueno, venga, cuénteme, ¿por qué hay más mujeres trabajando que los hombres? Entonces, pues no, es que muchos hombres trabajan en las partes lejanas a la vereda y ellos solo llegan hasta el sábado. Entonces, por eso estamos, no sé, cualquier circunstancia, ya estoy divagando, inventando cosas también, ¿listo? Y entonces, no noté actitudes de recelo hacia los observadores, o sea, usted hizo su ejercicio de observación muy tranquilo. Entonces, miren que esto, así de sencillo, es un diario de campo, por ejemplo. ¿Sí? Así de simple se puede realizar este proceso y no tiene mayor rigurosidad. Entonces, bueno, esta ficha de observación me gustaría que la veamos en un ratico, ¿vale? Me gustaría que en este momento hagamos el ejercicio que hemos compuesto con el profe para que ustedes puedan apegarse a ese proceso. ¿Por casualidad tienen alguna inquietud o hay alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Vale. Profe, una pregunta. Dígame. El diario de campo tiene que estar relacionado con el cronograma que uno plantea, pues debidamente, pues, con una anterioridad a realizarse el ejercicio de la observación etnográfica. Pues no tanto así, ¿no? Como decir, ya este diario de campo está cronometrado para tales días, no. Porque supongamos, ¿cómo te explico? A ver. Tú fuiste hoy, por ejemplo, estuviste observando el aula de clase, todo este cuento, ¿no es cierto? Tú ibas a hacer la observación en las clases de ciencias sociales. Y fuiste hoy. Mañana no hay clase de ciencias sociales, pero tú regresaste porque pues deseas charlar con la profe o que te cuente alguna circunstancia. Pero de repente la profe te, ay, va, preciso, yo me olvidé de contarle a usted que hoy nos íbamos a ir a hacer la clase de sociales al Banco de la República porque fue el único día que nos atendieron. Entonces yo le pedí al profesor Iván que me cambie la clase y me deje dar hoy sociales y que él dé mañana matemáticas, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces tú? Mira, diseñas tu diario de campo y te vas a observar lo que sucede en la clase de ciencias sociales, pero ahora ¿dónde? Fuera del aula de clases. Vamos a ver cómo la desarrollan en el museo para este caso. Entonces, no siempre tiene que estar así con esa rigurosidad, ¿no? Por eso aquí te damos estos elementos de contextualización o de identificación para que tú vayas aquí digitando el día que crees más que consideras que es el día que se presentó la observación, mejor dicho. ¿Sí? Entonces no siempre tiene que estar cronometrado. Ya les voy a indicar el que ustedes van a trabajar en este momento para el ejercicio de aplicación, ¿vale? A ver si ahí me hago entender. Profe, Dime. hay una pregunta de Freddy en el chat. A ver, muchas gracias, Brian. Voy para el chat. Esta herramienta a aplicar por el investigador debe ser con consentimiento de la institución educativa. Tengo que indicarles, no. El diario de campo, o sea, verás, no, Freddy, y para mi compañero que me preguntaba hace un momento, les voy a mostrar acá. Lógicamente, pues yo, ¿dónde está? Aquí está. Perdón, este de acá. Ya, bueno, está. Yo pues lo hice digital, ¿no es cierto? Porque la herramienta nos lleva a eso aquí, mire, ¿sí? Yo no sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, Sí, mira, yo hice aquí un elemento digital, ¿sí? Si te das cuenta. Lugar, fecha, hora, duración de la observación y situación. Entonces, para la primera pregunta, ¿qué sucede? Tu lugar, como te explicaba hace un momento, ¿no? Pues imagínate, la clase fue ahora en el banco. Fue en el Banco de la República, ¿sí? Entonces, escribes la fecha, escribes la hora, la duración de la observación y la situación. Entonces, tú aquí le dices, fue una visita en la clase de ciencias sociales, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que estar así como tan riguroso, decir, y tal día va a pasar esto, no. Lógicamente, pues que sí tienes que llegar a acuerdos con la profesora o quien te esté ayudando para este ejercicio dentro de la institución, porque a veces es como complejo caerles de sorpresa, ¿sí? ¿Por qué complejo?
Porque hay profesores que no les gusta que uno los vaya a observar y se van a dar cuenta. Ellos siempre se sienten evaluados, se sienten vigilados o nos sentimos vigilados y evaluados. Entonces, por eso a veces es como llegar a como un acuerdo, pero al principio, como les dije, esa profe o ese profe se va a pulir tanto que ya se los tiene a uno bien preparaditos a los jóvenes, ¿no? Entonces ya, muchachos, va a venir un señor de la universidad, los necesito bien juiciositos y yo no sé qué, bla, bla, bla. Después ya como que usted se vuelve un elemento tan frecuente, ¿sí? Se vuelve tan recurrente en los procesos de observación que ya usted es uno más. Y entonces ahí es cuando realmente empieza el ejercicio etnográfico. Si ya los chicos ya no llegaron y entonces que buenos días, señor, y que se le colocaron de pie para saludarlo, no, ya no. ¿Sí? Ya entra, hola, ¿cómo estás? Y yo no sé qué, y pum, pasó a sentarse y empezó a observar usted. Entonces, por ello no se apega a un cronograma. Segundo, para la pregunta que me hace Freddy, que si hay que mostrarlo a la institución. Freddy, ahorita tú ves el mío aquí muy bien organizadito, ¿no? Hasta con colores porque pues está preparado. Pero supongamos, tú cuando llegas, inicias tu observación y haces lo siguiente. Entonces, escribes acá, pues no sé si alcanzan a ver mi libreta, pues escribes el contexto, los datos y lo que yo hago usualmente. Yo llego, 2 columnas y empiezo. Entonces, yo ya sé que esta de acá es lo observado y acá son mis comentarios. Entonces, imagínate, Freddy, pues yo tener que presentarle eso a la institución, decirle, a ver, yo voy a hacer en esta ficha de observación. No, ¿sí? Porque este de acá tú lo ves organizado, pero en el momento que tú haces observación no se presenta eso, Freddy. Tú vas, te sientas y arrancas tu proceso. Ahí no hay mayor problema. ¿Alguna otra inquietud? Voy a echar. Ah, listo. Vale, Freddy. Ajá, muy bien. Entonces, mire, aquí yo registro lugar, la fecha que hice la observación, la hora que se hizo la observación. En algunos diarios de campo no van a encontrar la hora, ¿sí? Solo a mí me parece pertinente porque en educación a mí me parece que la hora tiene mucha influencia en el comportamiento de las personas. Y yo creo que, pues, como ya han recibido clases en otros semestres conmigo, creo que es el eterno ejemplo que yo doy, ¿sí? Enseñar geografía de 7 a 8 de la mañana es muy diferente a enseñarla los viernes de 11 a 12. Entonces, por eso a mí me parece pertinente siempre agregarle la hora en la cual se hizo, entonces uno ya entiende por qué los comportamientos cambian, por ejemplo. Duración de la observación, 6 horas, 5 horas, 1 hora, 2 horas, media hora, lo que usted considere. Y la situación que le permite a usted identificar ese proceso. Lo observado tal cual como se presenta el hecho, ¿sí? Lo que alcancé a observar. Y en los comentarios, lo que veíamos hace un momento en el ejemplo del páramo. ¿Sí? Que muchas personas trabajando, entonces el comentario, la gente está comprometida con la minga, ¿sí? Entonces, muchas mujeres, más mujeres que hombres, en los comentarios, ¿por qué hay más mujeres? Entonces, acá ya es como la parte de la reflexión inmediata del investigador. ¿Listo? ¿Lo ven difícil el diario de campo? Chicos. ¿O ya está comprendido? Profe, yo tengo una duda. Dale. O sea, uno podría utilizar, eh, o sea, por ejemplo, decir a los estudiantes, supongo que eso puede variar de acuerdo al grado, de que ellos mismos se graben o que ellos mismos escriban un poco como de su historia o algo así, como un poco del contexto, como una especie como de trabajo, de una actividad, o sea, que no sea tan evidente de que uno se va a ocupar como de saber la vida familiar o cómo experimentan el colegio, sino como una especie de actividad más simple en la que se pueda como Sí, verás, obtener ese. Marco. Ajá. Sí, sí te comprendo. Eh, sí, es correcto, o sea, poder se puede, pero yo diría ahí hasta donde ya se rompió la etnografía, ¿sí? Porque ahí ya tú estás condicionando el espacio totalmente, ¿sí? Jóvenes van a escribir sobre sus familias o alguna situación, ahí yo ya siento que estás irrumpiendo en lo que es la etnografía y más estás dedicado a una IAP, por ejemplo. ¿Sí? Recuérdate que la etnografía vamos y observamos con ojos de investigador y vamos a ver cómo se mueve ese ambiente
sin que haya mucha irrupción de nosotros. Que es imposible evitar el condicionamiento, es imposible. Pero cuando tú ya los vas a poner a escribir o a hacer otro ejercicio, me parece que ya nos estamos alejando del proceso etnográfico. O sea que entonces, pero eso sí serviría para, en el caso de una comunidad o de una, sí, de una comunidad. ¿El qué es el preaviso? No, el consentimiento informado. Sí. O Sí, sea, el pedir, por ejemplo, que graben, como lo que usted decía, el contexto en el que tienen que hacer los procesos de cultivo, de siembra, en fin, y entonces ellos pueden explicar esos procesos y entonces uno no tendría que estar con, pues no sé, como tan cerca, por así decirlo. lo que pasa es que ahí pues ya, Marco, te me estás alejando del aula de clase, ¿sí? O sea, es que el aula de clase se convierte el ejercicio un poco más riguroso, un poco más legal y un poco más de cuidado porque vamos a trabajar con niños, ¿sí? Y entonces el menor de edad para ser filmado y pues toda la normativa que establece la Constitución es por eso. Pero si tú vas a tener en cuenta otros procesos, por ejemplo, que ya vas a trabajar con los padres de familia, sus cultivos y eso, pienso que ahí ya no es necesario lo del consentimiento, ¿sí? A menos que pues quieras cuidarte en salud como buen investigador y que después él no te va a decir, vaya, yo figuré allí, entonces, ¿cómo vamos allí? Por ejemplo, ¿sí? Porque de lo contrario ya estaríamos condicionando y estaríamos cambiando el método que es la etnografía, Marco. Bueno, pero yo creo que ya es una investigación, ya les han de complementar más. Yo siento a veces que nos estamos metiendo como mucho al rancho del otro subnúcleo, ¿sí? Pero para el caso de la etnografía, en el aula de clase tienes que evitar a toda costa es condicionar el proceso. Y yo siento que ya dejándoles una actividad, eh, solicitándoles algo, ya estamos como irrumpiendo y que cambien las cosas. Verás, ¿no, Marco? Vale, Ahorita profe, ajá. gracias. Ahorita hacemos el ejercicio a ver si nos apegamos un poco más, ¿no? ¿Comprendido cómo se trabaja el diario de campo, chicos? ¿O todavía hay alguien que de pronto no para volverlo a explicar? Profe, yo tengo una duda. Dale, adelante. Verá, lo que pasa es que, pues, yo a cierta vez, bueno, en mi colegio, pues, como es una normal, cuando tuve que hacer precisamente mi práctica de proyecto de grado, nosotros llevábamos el diario de campo como una manera de guía, o sea, no solamente colocábamos ahí lo observado, sino también lo que íbamos a hacer, por ejemplo, en la siguiente clase, que era lo que le íbamos a llevar a los niños, y de cierta forma colocábamos en ese diario como las actas o lo que hacíamos en cada clase con ellos. Entonces, Ya. no sé si de pronto pues acá sea diferente con respecto porque lo miro es más como eso, como de solamente observar y por ejemplo un diario de campo pues según lo que entiendo o lo que sé es también para llevarlo siempre en el proceso, ¿no? O sea, no solamente podría ser en una sola observación, sino llevarlo constantemente, por eso pues se llama eso, ¿no? Así, eso, profe. Ya, verás, Catalina, te explico ahí esa parte. Lo que pasa es que cuando se hace observación pedagógica, como es tu énfasis o tu formación en la normal, incluso el diario de campo como tal, goza de otra estructura más rigurosa porque ustedes llevan un portafolio, creo que se llama, ¿no es cierto? Y van ahí consignando todo lo que van trabajando, las guías y todas estas cositas así. Entonces, por ello se vuelve mucho más complejo ese diario de campo porque no es solo a observar la situación general como el fenómeno social, sino que ustedes se van a centrar en el fenómeno pedagógico que se está presentando, porque a la larga eso a ti te iba a dar tu inicio o tu contextualización para que en el siguiente año, o no sé si en el siguiente periodo, semestre, porque creo que es en 10º y en 11 que lo hacen, ¿no es cierto? Tú empieces a hacer tu práctica docente, por ejemplo, Catalina, ¿sí? Por eso el de allá es mucho más riguroso. Ahora bien, que al presentarles este, no quiere decir que este se convierte en ley absoluta y así es el diario de campo. Catalina puede variar de acuerdo a los contextos como el que tú acabas de presentar perfectamente. ¿Sí? Este es únicamente el más sencillo que puede ser utilizado por un observador o por un investigador para que haga el registro de lo que se solicita. Pero buena tu aclaración, pero es más porque tú te orientas primero en ese proceso que ustedes hacen que se llama práctica pedagógica e investigativa. ¿Sí?
que primero voy a contextualizar, a conocer cómo es esta zona y después ya tengo que irme a práctica a eso que conocí. Entonces tal vez por eso se convierte en un poco más riguroso el que tú aplicaste, Catalina. Bueno, profe, gracias. Vale. ¿Alguien más de pronto, chicos? Profe, qué pena interrumpirlo. Bueno, después de la explicación, digamos, teórica, ya viene el ejercicio práctico, ¿verdad? Sí. Sino que en este momento me escribió la profe Carol. Ah, y verdad, profe, sí. Cara Luna, sí me dice que Oh, había solicitado un espacio, entonces yo le compartí el link, entonces para que a ver si se conecta un momentico, dice ella. uy, claro. Me metí. Perdón, profe, no me he olvidado. Qué pena. Ya me metí, les digo yo. No, no, gracias. Vale. No te preocupes, yo entiendo que todas estas cantidades de cosas que tenemos hacen olvidarnos de cosas, es normal. Tranquila, profe. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias Jairo e Iván por el espacio. Bueno, en primer lugar, saludarlos, bueno, vengo por 3 razones. Bueno, la primera es darles la bienvenida al semestre. Yo la semana pasada estuve pasando por cada uno de los semestres, dando también la bienvenida. No había podido pasar por acá por la cantidad a veces de cosas que hay que atender, pero bueno, ya le pedí el permiso a Jairo y a Iván para que me permitan este espacio de darles su bienvenida a este 7º semestre que arrancó pues ya hace 2 semanas, esperando pues que todo se desarrolle de la mejor manera y pues de igual manera diciéndoles que obviamente desde la dirección pues tienen las puertas abiertas para cualquier tipo de situación que se presente y para estar pendiente de los procesos que se desarrollan a lo largo del semestre. Eso como primero. Como segundo, contarles que el día de ayer se eligió al profesor que viene a trabajar en investigación. El profesor arrancará, yo creo que la semana que viene, no sé ustedes cuándo tienen clase con él, pero esta mañana ya me comuniqué con el profesor, ya tiene los datos de la profesora Patti para que se ponga con ella ya en contacto y lo desatrase de todo lo que ustedes han hecho con los profesores estas 2 semanas, de igual manera con el teléfono del profesor Germán Rosales para que les cuente un poco qué han hecho durante estas semanas. Entonces, bueno, esa parte ya está lista, entonces ya tienen ustedes su profesor en investigación. Este profesor tiene 4 años de investigación en ciencias sociales, así que tiene una amplia trayectoria en investigación y sabemos que va a aportar muchas cosas interesantes al proceso que ustedes inician, ¿no? Porque aunque digamos arranca y ya han tenido algunos acercamientos con investigación, en este 7º semestre es como que da la apertura al proceso de investigación ya de manera formal. Entonces, esas 2 cosas desde el punto de vista administrativo. Y la otra ya es un poco más desde el corte de mi situación en este momento como candidata a la dirección del Departamento de Ciencias Sociales. El día de mañana tendremos el foro de la decanatura y también en este caso, después de mi candidatura a la dirección del departamento. En ese sentido, el foro del candidato a la decanatura será a las 8 de la mañana y el de la dirección será a las 10 de la mañana. Se ha dado un permiso académico para que los estudiantes, por ejemplo, como ustedes que tienen clase en la tarde, puedan asistir en la mañana y en horas de la tarde no habrá clase, para que puedan asistir a los 2 foros y pues tengan la posibilidad de escuchar y obviamente también de preguntar, de comentar y de decidir. Esa es, bueno, una de las invitaciones que les quería hacer y si me permiten Jairo, Iván y ustedes, por supuesto, quisiera como hacer una presentación del programa, del plan de trabajo, perdón, de manera resumida para que para el día de mañana pues puedan tener también más insumos para el desarrollo del foro. Bueno, en esta candidatura a la que yo me estoy presentando, que iría del año 2021 a 2024, tenemos un plan de trabajo organizado en torno a 8 ejes. Estos 8 ejes están planteados, bueno, voy a arrancar por el primero, que es toda la parte misional. Desde la parte misional, nosotros tenemos algo que se llama Proyecto Educativo del Programa, el PEP,
que es nuestra guía, nuestra dirección dentro del proceso administrativo, académico e investigativo del programa. Este proyecto educativo del programa viene desde el año 2016, entonces es necesario actualizarlo, pero también, no sé si ustedes lo conozcan, pero bueno, es un libro bastante grande, ¿no? Ese es nuestro PEP, y realmente es necesario hacerlo un poco más accesible a los estudiantes y que tengan, y a los profes también, y que tengan acceso fácil a través del boletín electrónico. Entonces la idea es actualizarlo, pero también adecuarlo, para que hoy, como tenemos acceso a todo este tipo de herramientas, pues ustedes en algún momento determinado que lo necesiten, puedan acceder al PEF a través del boletín electrónico, obviamente será de carácter virtual. De igual manera, nosotros ahora tenemos el proyecto educativo de facultad, que salió hace unas 2 semanas. Ese proyecto educativo de facultad, que es igual que nuestro PEF, que direcciona en este caso la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que así se llamará a partir de ahora. Que lo interioricemos y que los trabajemos tanto con los profesores como los estudiantes. Es fundamental que se conozca. De igual manera, nuestro estatuto general, tenemos un estatuto general nuevo, digamos, entre comillas, el del año 2019. Es necesario que lo conozcamos y que identifiquemos cuáles son los cambios que se generan en la universidad a partir de ese nuevo estatuto general. Y uno de los puntos que va a ser transversal dentro de todo el plan de trabajo que estoy presentando para la dirección, o para la dirección del programa, es que es necesario. Nosotros tenemos una experiencia muy grande en enseñanza problemática, y a veces esa experiencia que tenemos simplemente nos la quedamos para nosotros o nos vemos a nosotros mismos. Es necesario que esa experiencia que tienen tanto estudiantes como profesores se socialice, se conozca, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional, para lo cual, bueno, se ha planteado un posible congreso que pudiésemos organizar en torno a enseñanza problemática, que puede ser muy seguramente el próximo año. Y ese congreso, pues, obviamente tendrá la posibilidad de tener todas las vivencias, experiencias que hemos tenido como profesores y estudiantes, así también como invitados internacionales que podemos tener a lo largo de este congreso que se ha planteado. Durante este año hicimos un evento muy pequeño, que es el evento de diálogos y vivencias, en el cual el eje central fue la enseñanza problemática. Aquí tuvimos unos primeros acercamientos a través de la experiencia de los practicantes, la experiencia de los profesores y la experiencia de los egresados. Eso muy seguramente se convertirá en unas memorias que nos servirá también para ese proceso de socialización de esa experiencia que tenemos de la enseñanza problemática. Eso en cuanto al primer eje, que sería la parte misional. En cuanto a estudiantes, aquí hay 4 elementos que he recogido, que creo que recogen muchos de los puntos que ya están, digamos, en el plan de trabajo grande, porque este es un resumen. Fomentar la investigación. Ese es una tal vez de las grandes debilidades que podemos tener en el programa, y creo que necesitamos darle respuesta a esas diferentes inquietudes que se generan en los procesos de investigación, retomar muy posiblemente una ruta de investigación que teníamos, pero apoyar también los semilleros de investigación, a través, obviamente, de nuestros profesores, que están a veces como muy pendientes de todos esos procesos y de acompañar a los estudiantes en los procesos de investigación. De igual manera, otro de los elementos en el eje de estudiantes será acompañar los procesos administrativos y académicos. Acompañarlos en el sentido de apoyar, ¿no? También cuando se requiere que desde la dirección se haga algo ante una instancia determinada de la universidad, pues estar obviamente prestos desde la dirección y la secretaría a acompañar esos procesos administrativos y académicos. De igual manera, también hay un compromiso por parte de la dirección a apoyar las iniciativas académicas, investigativas y de organización de los estudiantes. Creo que el programa, digamos, no existe solamente porque tenga una dirección. Digamos, la dirección se convierte en un eje de liderazgo dentro del proceso, pero existe también y se dinamiza por las diferentes actividades que plantean profesores y estudiantes, y creo que es necesario apoyar las iniciativas que presentan y darles curso e intentar resolverlas, o intentar darles curso a lo largo y en cada una de las instancias universitarias. El cuarto elemento que está planteado acá,
que es propiciar las actividades de integración entre docentes y estudiantes. Ese tal vez ha sido uno de mis puntos centrales de trabajo, incluso desde que llegué a la dirección del programa. Es fundamental que nos comuniquemos entre docentes y estudiantes, que conozcamos también cuáles son nuestras perspectivas, en este caso, frente al programa, desde lo administrativo, lo académico y lo investigativo, y creo que es necesario propiciar esas actividades de integración hoy desde lo virtual, porque pues no nos queda otra situación. Quisiéramos hacerlo presencial, pero no es posible. Entonces es generar más actividades y propiciar dichas actividades. Dentro del eje de profesores está planteado, bueno, una que también ha sido un punto central dentro de mi trabajo, es desde que yo llegué en el 2019, y es que haya un trabajo y una comunicación con mis compañeros. Desde la dirección no se puede convertir simplemente en alguien que manda y dice lo que se debe hacer, sino también comunicarse con ellos y saber qué es lo que necesitan, ¿no? A veces esos son como elementos que son absolutamente necesarios, comunicarse y saber cuáles son las necesidades, pero también qué se requiere desde los docentes para acompañar cada uno de los procesos que ellos desarrollan con cada semestre. Bueno, como ustedes lo saben, y mis compañeros Jairo e Iván también, yo soy docente catedrática de la universidad y hoy tenemos una posibilidad que es acceder a los cargos de dirección. Estos cargos de dirección no solamente nos dan visibilidad a los catedráticos, sino que también nos permiten estar en espacios de decisión. Creo que es fundamental que de estos espacios se aprovechen para apoyar esas solicitudes que tenemos como docentes catedráticos y elevarlas también hasta las instancias académicas necesarias. Los docentes catedráticos somos la mayoría dentro de la universidad y hoy tenemos acceso a diferentes cargos, diferentes espacios universitarios, y es necesario que de estos espacios se aproveche también para trabajar, no solamente porque es un compromiso, ¿no?, con mis compañeros, sino porque es un compromiso como docente catedrática de apoyar cada una de esas solicitudes que ellos hacen ante la Administración Central Universitaria. Desde la parte de los procesos académicos es necesario ampliar la flexibilidad del programa. Este va a ser uno de los núcleos dentro de mi plan de trabajo, y es que en el programa tenemos flexibilidad. Nosotros no tenemos, a excepción de investigación, no tenemos prerequisitos, pero sí es necesario trabajar en torno a la visibilidad del programa, que va en relación con el otro eje, que es el de visibilidad. Nosotros es muy poco los profesores, por ejemplo, los estudiantes que vienen y salen. Sí hemos tenido una gran posibilidad, sobre todo en el año 2018-2019, la posibilidad que tuvieron de salir a través del semillero de investigación a diferentes espacios del mundo. Viajaron a Argentina, viajaron a Lima, viajaron a México, pero esos espacios sí son importantes, pero creo que va a ser necesario ampliar un poco más la presencia del programa y que los estudiantes puedan ir a otros espacios académicos universitarios, pero que también tengamos estudiantes de otras universidades. En eso, digamos, hay un punto de trabajo central, y es visibilizar el programa, pero también generar esa flexibilidad. Hace algunas semanas estaba mirando una posibilidad con la Universidad de los Andes. Vamos a ver cómo se desarrolla todo eso. Ustedes saben que todo esto tiene que ver un poco más con la parte administrativa, pero ellos tienen una posibilidad de intercambio. Lo estaba revisando, vamos a ver cómo se hace. Igual hay un primer acercamiento también con la Universidad del Valle, con el Departamento de Geografía, para mirar cómo podemos insertarnos también en esos procesos, pero que también los profesores tengan la posibilidad de venir, pero también de salir, igual los estudiantes, apoyados a través de redes de solidaridad. Bueno, creo que este es uno de los trabajos que tenemos pendientes. De igual manera, ahora en este semestre, pues tendremos un profesor visitante que estará trabajando un mes en el subnúcleo de investigación de Estado-Nación con quinto semestre. El profesor viene de manera virtual desde el Instituto Alfonso Vélez Pliego de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estará como profesor visitante acompañándonos en ese subnúcleo por el mes de mayo. Al que le interese, pues haremos la promoción para que también puedan asistir y escuchar a este profesor que vendrá a trabajar desde el área de historia. Pero es también ampliar un poco más, ¿no? Traer más profesores, pero que los profesores de aquí también se muevan, traer estudiantes, que los estudiantes de acá también se empiecen a mover. Fortalecer actividades que acompañen la interdisciplinariedad y la inclusión. Es necesario que evaluemos cómo se dan nuestros procesos de interdisciplinariedad, pero también acompañar los procesos de inclusión que tienen nuestros estudiantes.
resignificar la evaluación de los docentes del programa. Nosotros tenemos una evaluación que ustedes la hacen al finalizar el semestre, pero a veces esa evaluación no va acorde con lo que nosotros hacemos como programa. Entonces va a ser necesario hacer una serie de talleres para mirar cómo tenemos que hacer una evaluación al interior del programa y cómo esa evaluación, que obviamente no es una evaluación sanción, sino una evaluación para aportar a los procesos del programa, para aportar a cómo estamos llevando la interdisciplinariedad, la enseñanza problemática, la investigación. Entonces va a ser uno de los puntos de trabajo. De igual manera, pues ustedes lo saben más que nadie, es necesario fortalecer el área de geografía del programa. Nosotros habíamos hablado incluso de un diplomado. El diplomado está en este momento en organización. El diplomado será en geografía educativa. Ese es el diplomado que intentaremos sacar este año, no sé, desde la parte administrativa, ojalá no tengamos mayores problemas. El diplomado en geografía educativa, ya he logrado como conversar con algunos profesores que nos puedan colaborar. De la Universidad del Valle, de la maestría en geografía, hay una posibilidad de 2 o 3 profesores que vengan a darnos unos cursos, un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igual, esto está en curso, pues yo estoy muy emocionada con este proceso. Creo que si lo logramos será algo muy importante, no solamente para el programa, sino que aportará un granito de arena a esas debilidades que ustedes tienen desde la parte de geografía, y que obviamente el objetivo de esto es que si se cobra sea muy económico, ¿no? Para que los estudiantes en general, todos los estudiantes del programa, incluso los egresados, tengan acceso a este diplomado que se dará en geografía educativa. Desde la parte de visibilidad e investigación, pues ya he hablado de la importancia de ampliar esa visibilidad nacional e internacional del programa a diferentes universidades y también fortalecer esa investigación con los estudiantes. Desde el punto de vista de bienestar, se plantea que es necesario propiciar o promover espacios de bienestar e integración ante la comunidad académica del programa, de la comunidad educativa del programa, seguir trabajando en torno a esos espacios, seguir conversando, seguir comunicándonos, fortalecer los espacios de diálogo con los semestres a través de los representantes estudiantiles o estas visitas que se hacen al comienzo y a mediados de semestre para conocer cómo van, qué necesitan, pero también seguir trabajando con los comités curriculares ampliados. Nos han dado muy buenos resultados. El hecho de trabajar profesores y estudiantes nos permite tener una visión desde los 2 elementos, desde las 2 partes, para evaluar y para saber cómo vamos y qué necesitamos. Y bueno, promover los espacios de integración para evaluar también la cotidianidad de la licenciatura. O sea, a veces nos quedamos un poco en esa parte académica, pero también es necesario un poco mirar esa parte de la cotidianidad que tenemos, que nos falta, que necesitamos. Desde la parte de administración, nosotros tenemos algo que se llama un plan de mejoramiento, que es también nuestra ruta a seguir. Las actividades académicas y administrativas tienen que ir en torno a ese plan de mejoramiento, porque son puntos que se deben ir cumpliendo a lo largo de unos años, entonces son necesarios que se vayan articulando. De igual manera, hay un compromiso por parte de la dirección para programar y planear actividades a desarrollar en cada semestre académico, que no sea todo, digamos, a través del desorden, sino que ustedes conozcan sus horarios a tiempo, que se suba la información a plataforma a tiempo, que los profesores tengan acceso, en este caso, a sus links, que son sus aulas virtuales, para evitar dificultades y cualquier tipo de molestias que esto pueda generar, y que obviamente eso nos hace pues generar espacios mucho más amables de trabajo. Y por otro lado, no menos importante, el trabajo con los egresados. Ustedes en unos 2 años o 3 años serán egresados del programa y también hay que pensar en ellos. Es necesario fortalecer esos canales de comunicación con los egresados, saber qué necesitan, pero también en qué les podemos aportar. El programa a veces, y esta es una debilidad no solamente del programa, sino en general de la educación universitaria, y es que se descuida un tanto al egresado porque se le dio el título y salió. Es necesario también que se organice un plan de trabajo para mirar ellos qué necesitan y en qué los podemos ayudar y capacitar, pero también ellos en qué nos pueden colaborar a nosotros, porque su experiencia pues en esos espacios que afectan también ha sido importante y lo pudimos mirar no solamente en la visita de pares académicos que tuvimos en el mes de noviembre, sino también a través del evento de diálogos y vivencias, donde tuvimos esa posibilidad de contar con un grupo de egresados que nos contaban acerca de lo que hacían y cómo la enseñanza problemática los había afectado y
y era parte fundamental de su trabajo. Bueno, este es mi plan de trabajo, pues yo los quiero invitar muy cordialmente y muy respetuosamente a que pues me acompañen con su voto el 13 de mayo, mi número es el 020, y que ese día me acompañen pues y podamos seguir desarrollando actividades de fortalecimiento del programa y pensar el programa a largo plazo y que podamos hacer muchas más cosas. Muchas gracias, Jairo, Iván y compañeros, por permitirme este espacio. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Profe, buenas tardes. Hola, Sofi, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tenía una pregunta con respecto al docente que va a llegar a nuestro semestre. Quería saber si es un docente del programa o si está familiarizado con la forma en la que se trabaja dentro del programa. Sí, está familiarizado, Sofía. Él es egresado del programa y conoce muy bien la forma en la que nosotros trabajamos en el programa. De todas maneras, hoy en la mañana pues estuve hablando con él y recordándole algunos de los puntos centrales de nuestro trabajo. Vale, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, ¿sí me escucharon o no me escucharon? Uno tiene que preguntar ahora eso, ¿no? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces veo que no hay comentarios. Bueno, entonces yo los dejo y los espero mañana en los foros. Como les decía, pues la idea es que ustedes vayan en la mañana para que puedan asistir a los foros y en la tarde pues hay permiso académico para que no asistan a sus clases, para que vayan en la mañana y puedan asistir a esos espacios. Jairo, Iván, muchas gracias por el espacio y estamos en contacto. Gracias, profe, por su Vale, profe, visita. muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias. Se cuida, profe Carol. Hasta luego. Listo, muy bien. Entonces, bueno, en este momento yo les voy a compartir el enlace para que puedan descargar, si son tan amables, el diario de campo para la actividad que realizaríamos, aunque yo creo que por tiempo ya no alcanzamos. Bueno, descárguenlo para que por favor lo tengan, si son tan amables. No editarlo en línea porque se les va a dañar, entonces lo van a descargar y lo van a almacenar mejor. Listo, entonces, pues profe, yo creo que el ejercicio práctico por cuestiones de tiempo no se va a alcanzar a realizar. A ver si lo dejamos para la próxima clase y ahorita mejor explico la ficha de observación también como para que quede clara la diferencia entre los dos instrumentos. Mejor, ¿listo? Vale, sí, profe. O sería dejarlo también, lo podríamos dejar como actividad. O sea, que lo desarrollen en el transcurso de la semana. O pues igual lo como hoy ya iniciamos con el texto, ¿no es cierto? De Restrepo. Lo hacemos la próxima clase, no sé qué piensan. Es como por hacer el acompañamiento, por si necesitan, hay inquietudes en el momento. Bueno, entonces la próxima clase podríamos hacer, bueno, seguir con el ejercicio en la clase
y puede ser 1 hora y en la siguiente hora trabajamos el texto de Restrepo. Vale, eso. Y entonces lo que queda ahorita, pues les explico la ficha de observación para que la diferencien del diario de campo y presentamos el texto. ¿Le parece, profe? Listo, vale. Recuerden los acuerdos, por favor. A ver, recuerden los acuerdos del trabajo independiente. ¿Qué sucede, Sofía? Cuéntanos. No, era porque con el otro núcleo estuvimos pues organizando lo de los trabajos y las fechas para que no nos ocurriera que en la misma semana teníamos que entregar trabajos con los dos núcleos y en todos los individuales y el colectivo. Entonces, solo era por eso. Ah, vale. Listo, Sofía, pero también acuérdate que ustedes quedaron en designo, ¿no es cierto? Nos avisan, profe, esta semana tenemos trabajo, entonces ya nosotros no nos cruzamos. Por ejemplo, ¿tienen trabajo para la siguiente semana o lecturas del otro núcleo? En lo que va de la semana, sí. ¿Sí tienen? Y bueno. creo que como mañana no tendríamos clase en la tarde, entonces tendríamos que reponer lo que tenemos para mañana en la otra semana, pues Ya. me imagino. Vale, listo, Sofía. Entonces nosotros ya nos organizamos y cuadramos con el profe Iván. Entonces sabemos que esta semana no podemos dejar trabajo y la otra ya nos corresponde. Gracias por la aclaración. Gracias, profe. Muy bien, entonces miren, en este momento vamos a ver lo que es la ficha de observación, ¿sí? Que yo les contaba en la parte teórica que hablábamos hace un momento. Es un poco más cerrada, ¿no es cierto? Ya va mucho más condicionada y directa a lo que yo pretendo encontrar en el aula de clase. Entonces, si ustedes pueden observar, la ficha cuenta, pues lógicamente, con una parte de identificación, de contextualización, nombre del observador, hora de inicio, hora de finalización, tema tratado en la clase. Bueno, código de la clase ya es cuando hablamos de una codificación, entonces este no sería como tan importante en este momento. El objetivo, ¿qué es lo que se pretende? Por lo general se toma el objetivo que se esté trabajando en la investigación. Se habla del nombre de la institución, tiempo observado que sale de arriba, número de estudiantes, espacio, que si es el aula de clase, la biblioteca, los laboratorios. Entonces, miren que yo siento que este ya viene como mucho más estructurado, mientras que en el diario de campo usted podría decir aproximadamente cuenta con 30 estudiantes, entonces aquí número de estudiantes ya está cerrado, sabemos cuál es el número con el cual cuenta. Hace una descripción abierta de lo que está observando, muy amplia, y después se centra en unos criterios ya. Entonces, yo pues lo he dividido lo que se hace al inicio de la actividad. A la actividad se refiere al inicio de la clase, durante el desarrollo de la actividad y la finalización de la actividad. Entonces, hagan de cuenta que es lo que se llama la preclase, la clase y la postclase, ¿no es cierto? O también lo que conocemos como el inicio, el desarrollo de la clase y la evaluación. Puede ser otra. Pero, ¿qué es lo que varía o qué es lo que lo hace diferente? Por ejemplo, lo que yo les entregaba hace un momento y les decía, yo, por ejemplo, voy a llegar a ver al inicio si se preocupa por la preparación del salón y los recursos didácticos, las sillas, las mesas, los equipos, la papelería. Entonces yo quiero observar eso específicamente del docente, ¿sí? Entonces yo le puedo marcar aquí con una X siempre en los días que yo iba a observar. Siempre el maestro se preocupa por la preparación del salón y de los recursos. O puede ser que no le interesa al profe esa circunstancia y nunca se fija. Entonces mire que yo ya voy con un preestablecimiento. ¿Sí? Ya voy como con un análisis anterior a lo que se puede estar presentando allí. ¿Qué es lo que me puede estar entregando este ejercicio? Segundo, establece contacto con los estudiantes a través de alguna expresión de saludo o bienvenida. Así como hay profes muy chéveres que cantan o no sé, o cuentan datos curiosos al iniciar la clase, hay otros que no, otros que es directamente, bueno, jóvenes, saquen el cuaderno, título, y se acabó. Entonces yo de acuerdo a eso ya establezco aquí. Inicia la actividad socializando el diseño o lo que va a trabajar esa clase.
plantea si hay preguntas operativas de orden práctico, las responde antes del desarrollo de la clase, o sea, el establecimiento de saberes previos, realiza la evaluación diagnóstica conectada a eso. Durante el desarrollo de la clase como tal, inicia el desarrollo del tema relacionándolo con un problema con el fin de motivar y captar la atención de los estudiantes. Bueno, y en fin, así nosotros vamos entregando o ya vamos con cosas muy precisas de lo que pretendemos observar. Esta ficha yo no lo puedo negar, esta le quita tal vez la probabilidad de que usted pierda información en el momento que hace el registro, por ejemplo, en un diario de campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el diario de campo tal vez se me convierte en algo muy amplio, muy divagante, ¿sí? Mientras que aquí ya soy muy preciso en lo que pretendo observar, qué es lo que necesito de allá y pues lógicamente no estoy condicionando el espacio frente a lo que yo quiera realizar, ¿sí? Entonces esa puede ser uno de los elementos, ¿no? Lo que yo les decía, quiero hablar sobre convivencia y de pronto apunté que la profesora se salió, que un niño no tenía colores, y que son cosas que a mí me llaman la atención, y sobre todo cuando uno hace por primera vez observación, siente que quiere escribir el mundo, porque uno escribe absolutamente todo en la primera observación. Esta ya le da como un piso, ¿no? Ya le da, le dice, así es como vamos a empezar a trabajar este cuento y esto es lo que vamos a realizar realmente. Entonces, esa puede ser otra de las circunstancias. Y se enmarca dentro de ese ejercicio. Y el análisis, pues después se hace con una construcción articulando o cruzando el número de respuestas de acá con el criterio que usted estableció. Entonces, supongamos, si vamos a hacer la observación durante todo un mes, todo el mes yo voy a estar pendiente de estos criterios y voy a ver esto de aquí. Y cuando esa probabilidad varió, tal vez. Entonces, de esto yo puedo sacar una buena interpretación frente a los criterios establecidos. Por lo general, para establecer esos criterios, yo ya tengo conocimiento de lo que voy a encontrar allá, con lo que me voy a enfrentar, ¿sí? Entonces, esa es como la parte más importante de la ficha de observación, o mejor, con lo que se la diferencia respecto al diario de campo, podría ser, ¿sí? Entonces, entre esos dos conceptos, o entre esos dos instrumentos que hemos presentado, ¿qué otra diferencia logra encontrar usted entre uno y otro? Pues podría decirse que el otro da como mayor libertad, ¿no? A la hora no sé, cómo se hablaba de las dos columnas, en una se daba el comentario y Y la lo otra se iba como lo hecho. Ujú. Y también, pues, no sé, así lo estoy captando, no sé si estoy equivocado. Me parecería que primero podría ir el diario y luego practicarse esta, podría ser, ya que uno tiene como conocimiento de una situación. Sí, puede ser, Andrés, como complemento y eso hace mucho más rigurosa la investigación. Sí, podría ser. Y pues para el ejercicio que nosotros hacemos también nos amplía el horizonte frente a lo que necesitamos en este colectivo, ¿no? Que realmente no es hacer investigación, sino que es hacer etnografía. Eso es lo que necesitamos. O sea, nos estamos saltando todo el paso previo del planteamiento de una investigación para hacer el proceso del documental o el ejercicio audiovisual que producen al final con nosotros. ¿Qué otra cosa pueden concluir o pueden diferenciar de ese ejercicio? Profe, ahí también se puede ver que, por ejemplo, en esta última ficha, usted ya tiene hace una contextualización de todo el entorno. Supongamos ahí ya mira, analiza más el entorno del profesor, de los estudiantes, el entorno suyo, mira, por ejemplo, lo de las sillas, la lista, entonces uno como que ya le comienza a meter muchas más cosas. Cambio en la otra es como algo más general. Sí, sí, Adrián, sí, tienes toda la razón. Con un diario de campo abierto, pues yo puedo encontrar la infinidad de situaciones que presenta el aula de clase, ¿no? Yo por eso
nunca me cansaré de decir que no es monótona nuestra profesión, pues en lo presencial, precisamente por todo lo que nos puede entregar ese ejercicio. Miguel, adelante. Pues también, no sé si, por ejemplo, en el segundo los parámetros se pueden cambiar para desligarlo de la actividad del profesor hacia la participación de los estudiantes, porque también se podría, ¿no?, tomar como también de la misma manera, pero la respuesta de los estudiantes, no solo el trabajo del profe. Perdóname, Miguel, creo que al final me hacías una pregunta, sino que no te escuché bien. Decía que si se puede asociar la respuesta de los estudiantes a al segundo. O sea, no solo lo que haga el profesor, sino cómo responden los estudiantes a esto. Ah, ya, sí, ya te entendí. Ujú. Sí, o sea, esa ficha es como un ejemplo que yo les doy, ¿no es cierto? Si tú quieres, tú puedes cambiar esos criterios. No quiere decir que esos van a ser los que siempre van a estar. O sea, por ejemplo, tú vas a hacer un poco más amplio el ejercicio. Tú dices no solo a ver qué es lo que hace el profesor en cuanto a las sillas y los elementos didácticos, no. O sea, pues esta ficha era porque nos interesaba es ver cómo el profe de ciencias sociales enseña historia. Y entonces por eso se centraba en él. Pero, por ejemplo, tú, Miguel, le vas a agregar de pronto, aparte de lo que hace el maestro, puedes agregar otro criterio, que sea de relación con los estudiantes o con administrativos. Ya, eso ya depende de la particularidad del ejercicio que tú estés desarrollando. Claro que, bueno, los instrumentos también necesitan gozar de una aprobación o de un juicio, ¿no? Cuando se los elabora para investigación, siempre son sometidos a juicio de expertos, los cuales le dicen, sí, es pertinente para el trabajo que quiera hacer, o esos llamados expertos le dicen, no, es mejor corregir X o Y situación. Por eso uno los construye, se somete a esa evaluación y ya crea instrumentos. O puede utilizar instrumentos que ya hayan sido valorados y hayan pasado por el filtro de un juicio de expertos. No sé si haya de pronto alguna otra aporte o alguna otra inquietud. No, vale, perfecto. Adrián, adelante. Yo diría que, no sé, me di cuenta es el tipo de lenguaje que maneja. Pues mire que en uno maneja un lenguaje como más sencillo y el otro maneja un lenguaje como más técnico al momento de colocar los objetivos y eso. No sé. Es precisamente por lo que hablábamos, ¿no? El diario de campo es como mucho más flexible, es mucho más abierto. No quiero usar el término improvisado porque a la larga no es improvisado porque goza de una estructura, pero es más fácil, ¿sí? De su elaboración. Mira el ejemplo que yo te daba. Por ejemplo, tú llegas, tu libreta, divides y se acabó, tienes tu diario de campo. Mientras que este otro ya se convierte en un instrumento mucho más riguroso y que en últimas tiene que ser aprobado por expertos para el caso de la investigación, le repito. Entonces, es prácticamente sentarte a pensarlo muy bien, ¿no es cierto? Más estructurado. Entonces, sí, tienes razón, Adrián. Muchas gracias. Bueno, listo, muy bien. Profe, entonces, profe Iván, no sé, pues con lo que dicen los chicos respecto a esta parte de que no nos crucemos entre los colectivos. O sea, esta semana no podríamos dejar lectura nosotros. Bueno, igual solo sería es que es difícil como, digamos, no dejar sobre todo las lecturas, ¿no? Porque cómo trabajamos también nosotros, o sea, si no tenemos como un trabajo previo, ¿no? Entonces,
igual la lectura no es extensa, bueno, es todo el libro de Restrepo, pero no vamos a leer lógicamente todo el libro, solamente como es el primer capítulo. Y de hecho, lo interesante del texto de Restrepo es que es un texto, pues, ameno, ¿no? Entonces, no sé, chicos, o sea, de todas maneras se los adjuntamos, pero tendrían que, pues sí, el compromiso es como, pues, leerlo, revisarlo, ¿no? Y claro, dentro de 8 días hacer la discusión de 1 hora. Profe, No ujú. Sofía acá me hace la aclaración, tal vez fue yo el que interpreté mal, me dice que el recargo es con trabajos, pero que lecturas no hay inconveniente. Claro, porque sí, pues igual las lecturas, como digo, son fundamentales, son como los insumos, ¿no? Si no, nosotros como hacemos un trabajo previo para que, digamos, no termine pues, la clase solamente siendo explicada por los docentes, sino más bien que haya una participación colectiva, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo les adjunto el texto y les indico el capítulo, ¿vale? Y dentro de 8 días haríamos eso, ¿no? ¿Les parece, chicos? Y profe Jairo, que o sea, en la primera hora trabajamos la parte aplicativa del ejercicio, del que quedó pendiente hoy, la parte práctica, y en la segunda hora discutimos la parte de Eduardo Restrepo. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, Sofía, por la aclaración. Entonces, profe, ¿les envía la lectura o si gusta yo la cargo al aula virtual o cómo hacemos para que ellos Yo la estaba, sino que es como, estaba intentando, de hecho, subirla aquí, ¿no? Como archivo PDF, pero como es el libro completo, se quedó ahí pausado, porque es muy pesado. Entonces, si quieres se la envío a usted, profe, también, y les envío acá al WhatsApp del grupo de ellos. Ah, listo. Vale, profe. Bueno, entonces, así quedamos, ¿no es cierto? Entonces, pues, jóvenes, muchas gracias, como siempre, por su disposición y trabajo. Igual, profe, muchas gracias y ya nos encontramos la siguiente semana, entonces. Vale, listo, profe. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.